Hola amigos, hola amigas, bienvenidos sean a este su podcast Temas Espirituales. El día de hoy vamos a desglosar y vamos a estudiar la 10ª tradición que dice no controversias. Sean bienvenidos, un saludo a todo Latinoamérica, a Chile, a Perú, Panamá, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador. A todos mis hermanos de Latinoamérica les mando un fuerte abrazo. También a toda la Unión de Estados Unidos, a California, a Las Vegas, a Akron, a Ohio. Bueno, de verdad que son muchos los lugares donde nos escuchan. Y pues yo estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes, porque de no ser así, pues estos podcasts no serían una realidad. Le quiero mandar un saludito también por último a Rudy Valerio, a Malena López, a María de Lourdes Hernández Pacheco, amiga mía, y a Juan Lozano. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por estar aquí semana tras semana en este viaje de las 12 tradiciones. Te invitamos a que si no has visto las demás tradiciones desde la primera tradición, ahorita vamos a la 10ª, pues te invito a que entres a los videos, los busques y te los chutes para que veas de qué trata cada tradición. Y pues el día de hoy vamos a ver esta tradición que, bueno, a pesar de ser muy cortita, tiene un contenido, tiene un trasfondo, tiene algo muy especial, como todas, claro, evidentemente. Y pues vamos a empezar con el tema y dice así, 10ª tradición. Dice, AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse, en polémicas públicas. Una vez más lo voy a leer. Dice, AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Bien, ya saben, vamos a desglosar primeramente el encabezado, puesto que pues este tiene la idea central de lo que vendrá más adelante en la tradición, ¿cierto? Entonces, AA no tiene, dice, opinión acerca de asuntos ajenos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como alcohólicos anónimos no tenemos opinión acerca, por ejemplo, de pues algún, no sé, debate político, ¿cierto? No tenemos opinión, fíjense, en base a otras corrientes de AA. Es decir, Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de Cuarto y Quinto Paso, por ejemplo, acerca de los grupos 24 horas, acerca de los Neuróticos Anónimos. No tiene opinión acerca de ningún tipo de actividad, más que de sus mismas actividades de ellos mismos. ¿Esto por qué lo digo? Porque vamos a ver más adelante cómo AA fue construida y cómo ha sido cimentada, puesto que más adelante vamos a entender que los grupos washingtonianos, estos grupos pues que en su momento ya fueron grandes y que bien tenían una gran militancia, eran miles de personas las que habían podido dejar de beber en base a estos grupos. ¿Qué crees? Tuvieron que caer por este tipo de controversias. Más adelante vamos a ver el ejemplo. Entonces AA no tiene opinión acerca de otros asuntos más que de sus propias actividades. Punto. Esto porque muchas veces el alcohólico o la persona que no sabe cómo encaminarse, cómo guiarse y cómo es la fase de experimentación dentro del proceso del servicio y de la unidad, tiende a caer mucho en esta trampa. Por ejemplo, imaginemos que en una entrevista, ¿no? En una entrevista pública, ¿no? De cualquier medio, ya sea digital, televisivo o radiofónico, pues nos hagan preguntas a nosotros como alcohólicos anónimos, por ejemplo, en la función del presidente. ¿Tú cómo ves la función del presidente? ¿Crees que sea un presidente bueno o uno malo?
Aquí esa pregunta, según la tradición, nosotros debemos abstenernos de mencionar algún tipo de comentario, ya sea bueno o malo, porque nosotros no tenemos la facultad de estar opinando de cosas que a nosotros no nos conciernen. ¿Por qué no nos conciernen? Porque recuerda que el único objetivo, dice la quinta tradición, es mantenernos sobrios y ayudar a otro alcohólico a alcanzar el estado de sobriedad. Y esto también se vislumbra en el enunciado. Entonces, nosotros no tenemos opinión acerca de cualquier movimiento, por muy bueno que éste sea. No tenemos opinión en base a ningún tipo de otra corriente más que la de nosotros, porque esto puede destruir la imagen pública de Alcohólicos Anónimos. Es por eso que dice más adelante el encabezado: nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Ahí está. ¿Qué podría ser una polémica pública? Fíjense que últimamente se ha dado, no sé si ustedes han visto, en los periódicos dicen, mataron a 5 en un anexo, ¿cierto? No sé, se metieron, robaron y mataron a los, a los pacientes, bueno, porque la prensa los denomina así, ¿no? A los pacientes o a los usuarios del anexo, ¿no? E inmediatamente la sociedad, la prensa o los medios que no están evidentemente informados, dicen, mataron a 5 en un anexo de Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Entonces, esto daña definitivamente la imagen pública de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como todos sabemos, los grupos de 24 horas no son Alcohólicos Anónimos. Los grupos de cuarto y quinto paso no son tampoco Alcohólicos Anónimos. Es decir, ellos trabajan tal vez con parte de nuestro programa de recuperación, ¿cierto? Pero no son Alcohólicos Anónimos. Y esto debe quedar bien claro, porque a veces vinculamos el nombre de Alcohólicos Anónimos en otro tipo de corrientes, en desviaciones que realmente no conciernen. ¿Ok? Entonces es algo muy, pero muy delicado y sumamente importante que nosotros tengamos el conocimiento de este tipo de situaciones, porque de ser de otra manera vamos a caer en controversias públicas y podemos tener no solamente problemáticas a nivel, vamos a decirlo, local, sino puede ser un nivel pues ya estatal o de medios públicos en donde intervenga el nombre y pueda crear una controversia pública. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por acá: desde su fundación, los Alcohólicos Anónimos nunca se han visto divididos por ninguna polémica de alguna importancia. Tampoco ha terciado nuestra sociedad alguna vez en controversias mundanas. Eso, sin embargo, no ha sido una virtud adquirida a fuerza de trabajo. Podría decirse que nacimos con ella, porque, como lo ha expresado uno de nuestros miembros hace poco, casi nunca me ha tocado oír ninguna acalorada discusión religiosa, política o de reformas entre los miembros de AA. Así que como no discutimos esos asuntos ni en privado, cae por su propio peso, que nunca lo haremos en público. Como guiados por un profundo instinto, nosotros los AA's comprendimos desde muy temprana hora de nuestra historia que nunca debemos, por más que se nos provoque, terciar en ninguna discusión, aunque ésta nos parezca digna de encomio. La historia nos da infinidad de ejemplos de naciones esforzadas y de grupos que acabaron por ser destruidos porque se les indujo o se les tentó hacer que tomaran partido o controversia. Otras instituciones fueron destruidas por creer
en sus propias virtudes que la llevó a tratar de imponer sobre el resto de la humanidad su particular modo de pensar u obrar. En nuestros tiempos hemos visto morir a millones de personas, víctimas de las guerras políticas o económicas, a menudo impulsadas por diferencias de raza o de religión. Vivimos contemplando la inminente posibilidad de un nuevo holocausto para determinar cómo deben gobernarse los hombres y cómo deben repartirse los productos de la naturaleza y del esfuerzo humano. Ese es el clima en que nació la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios ha seguido progresando. Entonces, aquí ya nos está diciendo, en base a estos párrafos que acabamos de leer, el cómo nosotros como militantes, siendo partes de la comunidad, debemos abstenernos de temas políticos, religiosos o económicos. Miren, una cosa es, por ejemplo, a que tal vez estés con tu compañero o compañera de grupo, tal vez no sé, aventándote un café y tal vez hablando de estos temas, ¿cierto? Porque pues a veces salen temas en las juntas de café que no meramente conciernen a la enfermedad, sino a veces salen temas como por ejemplo la situación económica o política del país, la situación financiera del país, etcétera, ¿no? O de la economía propiamente. Entonces, cuando estamos hablando esto dentro del grupo, pues vaya, es una charla, pues vamos a decirle un tanto informal en cuanto a que, pues digo, lo que se habla ahí no sale a un nivel público, o sea, lo que se habla en el grupo, pues sabemos que pues se queda ahí y no trasciende a más. Muy diferente a que si, por ejemplo, estos compañeros que tal vez están en contra del sistema político del país salen a poner cartelones a la carretera o a la calle diciendo que, manifestándose que no están de acuerdo en ciertos puntos, pero que mencionan que son de un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, eso no se puede hacer. Es cuando nosotros vamos a ser tentados a caer en una controversia pública. Y aquí en los párrafos que acabo de leer menciona que muchas naciones, muchas instituciones, muchos movimientos bien encausados han sido tentados y han sido destruidos para intervenir en cualquier tipo de temática. Y aquí la tradición es lo que nos invita a hacer. La tradición nos induce a que nosotros como enfermos no estemos de metiches en situaciones que no nos corresponden. A que dejemos de ver lo que está haciendo el vecino de enfrente o de atrás o de un lado. Que veamos nosotros qué es lo que estamos o qué es lo que hemos dejado de hacer para que nuestra comunidad crezca. Porque esto de entrar en controversias públicas empieza y emana desde el grupo, ¿cierto? O sea, desde el grupo es de donde se nos tiene que educar para no entrar en una controversia pública y más los que de alguna forma, transmitimos el mensaje a los profesionales, informamos al público, estamos en constante actividad de paso 12, debemos ser muy, pero muy, muy, muy pragmáticos y debemos también tener la ilustración para no entrar en estas controversias, ya sea individual, colectivamente o ante el público, porque de verdad que han existido experiencias en donde los grupos se han tenido que disgregar por meter el nombre de su agrupación tal vez en un tema o en una actividad que no es meramente de Alcohólicos Anónimos y pues es cuando pues vienen las consecuencias. Entonces nosotros debemos mantener el nombre, debemos mantenernos también al margen de todo lo que va sucediendo tal vez en el exterior, pero como dicen, sin meter nuestra cuchara, ¿no? Y menos que sea en nombre de Alcohólicos Anónimos, porque de verdad que cuando nosotros vinculamos el nombre de Alcohólicos Anónimos con X causa que no es meramente nuestro objetivo,
comienza la confusión no solamente de los miembros militantes, sino también de la gente del exterior, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por aquí lo siguiente. Dice, volvemos a insistir con la repugnancia que sentimos hacia la lucha entre nosotros o contra cualquier otro. No debe considerarse como virtud especial que nos haga sentirnos superiores a los demás. Tampoco quiere decir eso que los miembros de AA, considerados como considerados como restaurados ciudadanos del mundo, vayan a rehusarse a cumplir sus obligaciones individuales, de obrar como les parezca correcto sobre los asuntos de época. Pero en cuanto se refiere a AA considerado como un todo, esto es algo diferente. A ese respecto rechazamos los intentos de hacernos entrar en controversias públicas, porque sabemos que nuestra sociedad perecerá, si así lo hace. Entonces, ojo aquí. Mira, voy a poner un ejemplo, tal vez, pues vaya, muy burdo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, pero también que es muy real, en el cual, por ejemplo, un compañero que está dentro del grupo, pues le va a cierto partido político y otro compañero, pues le va a otro partido político. O sea, por ejemplo, aquí en México podría ser el partido de Morena y el partido del PRI, un ejemplo, ¿no? Entonces estos compañeros que tienen ideologías políticas diferentes, tal vez uno es un poco más socialista y el otro es más capitalista, pues están en su derecho de creer o pensar como pues ellos quieran. Pero imaginemos que esta discusión o este debate lo quieren llevar a un nivel de agrupación y es ahí cuando ya todo está mal. Claro está que si ellos están debatiendo individualmente, pues bueno, puede quedar hasta ahí. Pero ¿qué sucedería si estos compañeros empiezan por ese nivel de pensamiento a querer dividir al grupo? Por ejemplo, si tú le vas al partido de Morena, entonces no vengas al grupo. O sea, tal vez suena muy estúpido lo que estoy diciendo y tal vez para las personas que están en las agrupaciones de la ciudad o ya están en ciudades urbanizadas, pero créanme que estos casos se dan mucho en provincia, en lugares pues muy sórdidos, en lugares muy lejanos, en lugares donde hay grupos de alcohólicos anónimos, pero no se sabe, en donde créanme que la ideología de pensamiento político, económico, religioso va a quedar fuera de la agrupación, no dentro de nosotros. Y esto tiene que quedar muy puntualizado porque es en donde empiezan la controversia. La controversia emerge desde la agrupación. Es por ello que es mejor quedarnos callados, no entrometernos en procedimientos o en situaciones en donde desconocemos. Por ejemplo, a ti, alcohólico, si te preguntan qué te parecen los grupos de cuarto y quinto paso, pues si no sabes, si no has vivido la experiencia, pues quédate callado. Porque a veces el alcohólico o el enfermo habla de lo que los demás piensan o habla de lo que los demás dicen, ¿cierto? Entonces es mejor quedarse callado. Y es más, si tal vez tuviste una mala experiencia dentro de estas agrupaciones, pues mejor también, pues se te invitaría a no decir nada, ¿no? Porque este es un aspecto de recuperación más que de tradición. El hecho de saber de la prudencia, el hecho de saber de la tolerancia y el hecho de que llevemos a cabo en este tipo de actividades, pues mucha visión. Porque a veces abrimos, y bueno, que casi no se da en el enfermo alcohólico, el que abra su bocota sin pensarse, analizar las cosas. Se deja influenciar mucho por lo que es su emoción, ¿cierto? Pero definitivamente debemos poner un freno, debemos poner un alto nosotros mismos en este sentido para que esto no trascienda a más, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir leyendo por aquí
pues esta tradición que espero que la estén entendiendo. Entonces recuerden que AA no trata ningún tipo de movimiento político, social, religioso. Nosotros no nos inmiscuimos en otra actividad o no tenemos opinión, en otra actividad que no sea Alcohólicos Anónimos. Claro está que lo que hagas fuera del grupo es totalmente respetable. Claro está que lo que pienses, obres y digas fuera del grupo está perfecto, pero eso jamás lo debes de adjudicar a Alcohólicos Anónimos, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por aquí: a ese respecto rechazábamos los intentos de hacernos entrar en controversias públicas, porque sabemos que nuestra sociedad perecerá si así lo hace. Creemos que la conservación y la extensión de la sociedad de Alcohólicos Anónimos es algo más importante que la influencia que pudiéramos tener colectivamente para respaldar cualquier otra causa. Puesto que la recuperación del alcoholismo es para nosotros nuestra propia vida, es imperativo que preservemos en toda su plenitud aquellos medios de supervivencia. Esto puede parecer que deseamos insinuar que los miembros de AA nos hemos dedicado repentinamente al pacifismo y que nos hemos convertido en una gran familia alegre y regocijada. Claro que no es así. Somos tan humanos como los demás y no dejamos de tener nuestros problemas. Antes de normalizarnos un poco, la sociedad de AA parecía una prodigiosa tremolina, dice por aquí. Más bien que cualquier otra cosa, por lo menos en la superficie. Un director de una gran corporación se acababa de botar tranquilamente el gasto de varios centenares de miles de dólares para su empresa. Era capaz de armar un gran escándalo durante una reunión en que se discutiera el modesto gesto de $25 para comprar sellos de correo que se necesitaban. Disgustados con las intenciones de no pocos sobre la administración de algunos grupos, la mitad de sus miembros se retiraban airados para formar un nuevo grupo, más de acuerdo con sus ambiciones. Ahí está. Entonces, aquí la tradición nos está asemejando el cómo, Alcohólicos Anónimos es como cualquier otra sociedad. Hay grupos de hora y media buenos y hay grupos de hora y media malos, malísimos, que inclusive son clubs. Hay grupos de cuarto y quinto paso muy buenos y hay grupos de cuarto y quinto paso que son nefastos. Hay, por ejemplo, iglesias cristianas que son buenas y hay iglesias cristianas que son nefastas. Hay tanto buenos restaurantes de comida como malos restaurantes de comida. O sea, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque en AA no somos la panacea. Fíjense, y lo dice por ahí uno de los capítulos. No somos la panacea ni tratamos de tener la verdad absoluta respecto a temas de alcoholismo. ¿Ok? Claro que a nosotros nos ha funcionado tal vez estar dentro de un grupo de hora y media, tal vez nos ha funcionado estar en un grupo de cuarto y quinto paso, o en alguna clínica de rehabilitación, o en un anexo, o etcétera. Pero eso no significa que tengas la verdad absoluta y que lo que tú has vivido ha sido lo mejor. No. Tal vez te ha ayudado a ti. ¡Qué bueno! Qué bueno que tú te sientas bien, qué bueno que tú seas una persona, en este sentido, que hayas buscado la alternativa de solución para ti y que te hayas puesto, dice la quinta tradición, puesto los zapatos hechos a tu medida para empezar a caminar. ¡Qué bueno! Pero eso no significa de ninguna manera que así va a ser con todos los demás. Nadie en Alcohólicos Anónimos tiene la verdad absoluta y tampoco somos dogmáticos. Tampoco creemos, ¿sí?, que lo que a nosotros nos funcionó le va a funcionar a todos los demás. Claro está que puede llegar a funcionarte.
Claro, esto en base a muchos factores en los cuales pues no vamos a entrar porque estamos dentro de las tradiciones. Entonces, Alcohólicos Anónimos pues no es la excepción a ningún tipo de sociedad. También tenemos conflictos internos en todos tipos de niveles, desde, no sé, desde un grupo, desde una intergrupal, desde un distrito, desde un área, desde etcétera. Entonces es muy importante que vislumbremos la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de evadir temas, de callarnos cuando debamos evadir y cuando debamos callar. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer muchos conflictos. Nosotros no nos vamos a poner a debatir con un médico, ¿no? Con un psicólogo, con un religioso, con algún padre, con algún pastor. Claro que no vamos a debatir con ellos, inclusive más bien ellos han sido siempre nuestros mejores aliados para la transmisión del mensaje. Pero debemos también entender que debemos de llevar la rienda y debemos llevar la tradición a la práctica, no entrando en controversias públicas, no haciendo cosas buenas que parezcan malas y viceversa, ¿cierto? Entonces vamos a seguir leyendo y dice aquí, disgustados con las intenciones de no pocos sobre la administración de algunos de los grupos, la mitad de sus miembros se retiraban airados para formar un nuevo grupo, más de acuerdo con sus ambiciones. Algunos antiguos socios repentinamente convertidos en fariseos han alcanzado estas acusaciones. Se han dirigido enconados ataques otras personas que se sospechaban eran capaces de malas intenciones. Pero a pesar de todo ese ruido, nuestras insignificantes desavenencias nunca le hicieron a AA el menor daño. También debemos dejar constancia de que solamente estábamos aprendiendo a vivir juntos y que todas nuestras discusiones tenían que ver siempre con la manera de hacer más feliz nuestra sociedad y poder servir mejor a un mayor número de alcohólicos. Entonces aquí este párrafo nos hace entender el cómo Alcohólicos Anónimos en esos primeros años pues siempre se ha tenido las diversas corrientes. Recordemos que ha habido personas que han tomado el programa de AA pues para fines lucrativos, y esa es la realidad. Digo, esto ha sucedido no ahorita, no ayer, no hace un mes, no hace un año. Esto ha sucedido desde que nació Alcohólicos Anónimos. Porque hay muchas personas que se sienten ofendidas u ofendidos porque tal vez alguno de los compañeros trata o ha tratado de lucrar con el programa y esto los enferma demasiado. Y es que esta problemática o esta situación siempre ha existido desde los comienzos de AA. Por eso aquí nos lo está diciendo y nos lo están marcando. A veces compañeros que han involucrado el nombre de Alcohólicos Anónimos para tener una finalidad lucrativa, pues a pesar de que ha alarmado a muchos, no ha hecho ningún tipo de daño. Y hasta la fecha, cualquier tipo de movimiento malintencionado que tengan sobre AA, cuando las personas están bien informadas y no son ignorantes respecto a este movimiento, van a tomarlo de una manera muy serena, viendo, analizando también, ¿por qué no?, el hecho de que, vaya, a pesar de que no es Alcohólicos Anónimos lo que se esté realizando, vamos a tener la tolerancia, escuchen bien, la tolerancia para poder entender y comprender al compañero o a la compañera que tal vez no piensen de esta manera. Solamente la misma vida, la experiencia, el servicio, la unidad y todo lo que vivimos en el grupo nos va a ir poniendo en nuestro lugar. Por eso debemos tener mucha, pero mucha cautela respecto a esto. Y dice por acá, dice la
los washingtonianos, perdón, ya andaba ahí cambiando la palabra. Los washingtonianos, una asociación de alcohólicos de hace más de un siglo, estuvo a punto de descubrir la recuperación del alcohólico. En un principio se componía solo de alcohólicos que trataban de ayudarse unos a los otros. Los primeros socios sentían que era necesario dedicarse exclusivamente a este fin. En muchos aspectos los washingtonianos se parecían a los alcohólicos anónimos de ahora. El número de socios llegó a pasar a más de 100,000. Si los hubiera dejado solos y si se proponían, hubieran hallado la solución. Pero no fue así. Muy al contrario, los washingtonianos permitieron que los políticos y los reformadores, tanto los alcohólicos como los antialcohólicos, se valieran de la sociedad para sus propios fines. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, era un ejemplo enconado desde el punto de vista política que aquellos tiempos tenían. No tardaron mucho los washingtonianos en terciar de uno o de otro lado de la contienda. Tal vez la sociedad hubiera podido sobrevivir la controversia de la abolición de la esclavitud, pero estaba perdida desde el momento en que resolvió reformar costumbres del país con respecto a la bebida. Cuando los washingtonianos se convirtieron en cruzados, tardaron muy pocos años en perder por completo su eficacia como conductores de los alcohólicos hacia la recuperación. Entonces aquí está el ejemplo claro y evidente del por qué el nombre de AA nunca debe de mezclarse en controversias públicas, porque va a disgregar nuestra comunidad, va a romper la unidad dentro de nosotros mismos. Imagínense estos washingtonianos que, vamos a imaginarnos que estaban debatiendo el punto de la abolición de la esclavitud, metiéndose en situaciones que no eran meramente su objetivo de ellos desde el inicio, que era ayudar a personas que dejaran de beber. Entonces, ellos tienen o vivieron lamentablemente este tipo de situaciones, ¿no? En donde tuvieron que ver cómo su sociedad dice que tenía alrededor de 100,000 personas, tuvo que fracasar por esta razón, porque empezaron a meterse en temas de esclavitud, en donde empezaron a tocar temas, a mezclarse en temas, no personal, sino ya colectivamente o como institución, empezaron a hablar, a opinar cosas que realmente a ellos no les concernían. Y esto les valió para empezar a decaer hasta desaparecer. Entonces pero muy importante este punto, porque de acuerdo a es como nosotros vamos a empezar a funcionar y vamos a capacitarnos para poder brindar una buena información. Y por último vamos a desglosar el último párrafo. Dice así: los alcohólicos anónimos no han echado en saco roto la lección que aprendieron de los washingtonianos. Estudiando las ruinas de esa sociedad, los primeros miembros decidieron mantenerse siempre en Alcohólicos Anónimos, lejos de toda clase de controversias. Y así se colocó la primera piedra de los cimientos para la tradición 10ª. La Sociedad de Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Entonces, la tradición nos maneja muy bien esta parte, nos hace conciencia y también conscientes del por qué las actividades y nosotros en lo que nos desarrollemos profesionalmente es muy diferente a lo que podamos llegar a hacer en nombre de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, cuando vamos a informar a una persona o vamos a informar al público o se va a dar una entrevista en algún medio de comunicación, es simplemente enfocarnos en lo que nosotros hacemos dentro de estas entidades.
Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a informar a un doctor, ¿no? Imaginemos que vamos a informarle a un doctor de lo que es lo que hace, qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos, pues para que nos abra las puertas tal vez de su consultorio o de la institución para que transmitamos el mensaje. Y tal vez el doctor nos haga preguntas como, por ejemplo, ¿por qué un alcohólico tiene, no sé, ciertas características genéticas en donde pudiese ser predispuesto a ser alcohólico? O sea, cosas formuladas ya más profesionalmente, pues debemos abstenernos, no debemos inventar, no debemos de creer que tenemos la respuesta o la solución para todo. Simplemente nos limitaremos en decir y hacer lo que sabemos bien, que es el cómo ayudar a una persona que tiene algún tipo de adicción. Eso lo podemos hacer y vislumbrar perfectamente. Y pues entonces jamás vamos a ver a una área o a algún distrito, etcétera, jamás los vamos a ver con pancartas, en una marcha en donde como Alcohólicos Anónimos estemos en favor o en contra de cualquier tipo de movimiento social. Y esto es para salvaguardar nuestra comunidad, porque imagínense, en esos entonces los washingtonianos tal vez estaban en contra o algunos otros estaban a favor de la abolición de la esclavitud, pero esto les valió y trascendió hasta el punto de que ellos se dieron cuenta de que, pues vaya, empezaron a dividirse entre ellos mismos. Y recuerden que la división dentro de cualquier entidad, sea un grupo, sea un área, un distrito, una intergrupal o hasta en nuestro mismo hogar, cualquier tipo de situación que nos pueda llegar a dividir es algo que nos va a matar. Por eso las tradiciones siempre se han manejado como principios de unidad, porque a través de la práctica de ellos vamos a tener una mejor armonía entre compañeros, ¿cierto? Entonces vamos a tener que poner mucha mano a la obra, porque el no meter en controversias y el que no mezclemos el nombre de AA con cualquier tipo de institución o causa, por muy buena que ésta sea, va a traer grandes beneficios no solamente a nosotros, sino a toda tu comunidad, ¿vale? Entonces, pues bien, hemos llegado al final de este podcast, esperando que pues haya sido mucho de tu ayuda. Mi nombre es Oslos, para mí es un placer estar semana con semana contigo. Ya casi terminamos estas tradiciones, vamos a entrar la próxima semana a la tradición 11, dice atracción más no promoción. Vamos a hablar sobre el anonimato público. Híjole, aquí es en donde muchos me han criticado, ¿no? Muchas personas que conozco me han criticado, pero no sé por qué me critican, no sé por qué lo hacen. Si, bueno, vaya, digo, no me muestro en la cámara, tengo otro nombre, claro que las personas más cercanas a mí, pues saben quién soy, pero pues va a ser un tema muy padre, ¿no? Muy padre, entonces los invito a que no se lo pierdan. La siguiente semana veremos la 11ª tradición, atracción más no promoción, y vamos a tocar temas muy controversiales, no públicos, sino entre nuestra misma comunidad. Dios los bendice, un abrazo a todos, felices 24 horas y hasta la próxima. Bye.